pero recibiréis poder cuando haya cuando el venido Espíritu sobre Santo vosotros derrame силу, когда сойдет на вас Дух Святой, werdet ihr seine Kraft empfangen. in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. De Buenos Aires a Katmandú, de la Ciudad de México a Marruecos. Has sentido el llamado de servir a las naciones, pero todavía no sabes cómo realizarlo. Deseas vivir con mayor propósito, pero ¿luchas con integrar tu vida espiritual con tu vida cotidiana? ¿Cuántas personas nunca logran alcanzar su potencial en el trabajo? ¿Cuántas personas no responden al clamor de las naciones? ¿Cuántos se conforman con menos de lo que son capaces? ¿Qué es lo que le falta al mundo porque tú no estás cumpliendo tu propósito? La mies es mucha y los obreros ya vienen. Es hora de despertar, de reconsiderar, de cambiar, dejar atrás lo ordinario y apasionarnos por los propósitos de Dios. Perspectivas es un curso dinámico que capacita al pueblo de Dios para asociarse estratégicamente con Él en el cumplimiento de su misión alrededor del mundo. Por más de 40 años, el impacto de Perspectivas sobre creyentes, agencias misioneras e iglesias y más de 250,000 alumnos ha sido inigualable. Hoy esa pasión continúa en nuestro idioma. Esta es la hora para que el cuerpo de Cristo entre en una asociación estratégica para ver la gloria de Dios entre todos los pueblos. Perspectivas involucra y capacita a los creyentes a través de 4 enfoques: bíblico, histórico, cultural y estratégico. Durante 15 semanas aprenderás de 15 instructores distintos, quienes analizarán el contenido de artículos escritos por más de 150 académicos y profesionales con diversos trasfondos. En estos momentos divinos, hombres y mujeres claves y aún generaciones enteras han arriesgado todo porque han visto el cumplimiento de la promesa de Dios y han avanzado para verla realizada en su propio tiempo. Únete a nosotros, no para hacer historia, sino para cumplir la historia. Visita perspectivas.org para unirte a una clase cercana o en una clase en línea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Murillo. Soy pastor de aquí de la iglesia de Heights en español en la ciudad de Dallas, en Texas. Y para mí es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes todo esto que es una pequeña visión del curso de Perspectivas. Hace unos años atrás yo era director aquí en los Estados Unidos, director del programa en español. Y eso es lo que hacíamos. Yo tomé el curso 2013 y entonces imagínense, después de ahí he estado dirigiendo el curso de Perspectivas, ya ahora estoy directamente en el pastorado, pero hace tiempo atrás viajé por casi todos los estados de Estados Unidos, algunos países en Latinoamérica con el asunto de Perspectivas, y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes de forma breve lo que es el curso de Perspectivas. Ustedes, una vez que son alumnos del curso, reciben este material. Ahora, si tú me preguntas, es muchísimo el material, pero déjame decirte, yo en mi experiencia personal no he visto tanto material tan importante como lo es Perspectivas. Rápidamente te digo que he tenido muchos años en los seminarios bíblicos, institutos. Hoy en día estoy trabajando con un doctorado. Y he leído un montón de literatura, he leído un montón, he escuchado un montón de cursos, pero déjame decirte que ninguno como lo que me ha traído Perspectivas. Perspectivas no es un asunto nuevo, tiene ya más de 40 años sucediendo, pero Perspectivas es una colección de más de 150 artículos, más de 150 autores, teólogos, misioneros, americanos, latinoamericanos, africanos. Es una colección de lecturas, de artículos, de libros, de revistas, y todo está guiado con lo que le llamamos la guía de estudio del alumno.
y estas son las selecciones de lecturas. Así que, pero no te quiero desanimar mucho en cuanto a que hay que leer y hay que leer demasiado, pero gracias a Dios que Perspectivas ofrece diferentes niveles. Así que no todos tienen que estudiar lo mismo, pero déjame ir a hacer un pequeño resumen de por qué se llama Perspectivas. Perspectivas tiene su nombre debido a que en este curso de 15 semanas vas a estar expuesto a 4 perspectivas diferentes de un mismo tema. En primer lugar, la primera perspectiva es la perspectiva bíblica, en 5 lecciones. Después la perspectiva histórica, que son 4 lecciones, la cultural, 2 lecciones, y la estratégica, que son otras 4 lecciones. Así que son 15 lecciones en total, y normalmente cada una de estas lecciones es enseñada por un instructor diferente. Ahí vas a tener pastores, vas a tener misioneros, vas a tener gente que ha tenido experiencia no solamente por leer el material, sino que los instructores le damos vida a lo que es el material, con nuestras enseñanzas, con nuestras ideas, con nuestras experiencias también. Y eso es lo que hace hermoso el curso de Perspectivas. No es una sola persona enseñando las 15 lecciones, sino que tienes a diferentes instructores, cada uno con su estilo, cada uno con su propia metodología. Así que lo que quiero hacer a ustedes que nos están viendo por video es, en los minutos que me restan, darles un pequeño pantallazo de todo este material, estas 15 lecciones. Voy a ir muy rápido en algunas y en algunas quizá me detengo un poquito más, pero es solamente ese pantallazo, ¿ok? Así que en primer lugar, vamos a la perspectiva bíblica, que son 5 lecciones, las primeras 5 lecciones. La primera lección se llama El Dios viviente es un Dios de propósito global. Y el énfasis que podemos mencionar dentro de esta lección es lo que Génesis capítulo 12, Dios está llamando ahí a Abraham y le da un pacto, hace un pacto con él, le dice lo siguiente, versículos 2 y 3, haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y haciendo un énfasis en este pasaje, fíjate lo que Dios dice, yo haré de ti y yo te voy a bendecir. Yo voy a hacer famoso tu nombre, Abraham. Yo voy a bendecir a los que ellos a ti te bendigan y yo, dice Dios, voy a maldecir a los que a ti te maldigan. Fíjate cómo el énfasis recae en la parte de Dios. Es un pacto donde Dios le dice a Abraham, Abraham, básicamente yo voy a hacerlo todo. Solamente tú sal de la tierra donde vives, de tu parentela, ve al lugar que yo te voy a mostrar, porque Dios le dice a Abraham, yo quiero bendecir a todas las familias de la tierra, Abraham, y de parte de ti, de tu descendencia, es que esto se va a lograr. Ahora, si tú eres un lector de la Biblia por muchos años, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se trata de la historia de Dios. Por eso en la lección 2 vamos a hablar de la historia de su gloria. La historia de su gloria es una de las lecciones favoritas para mí, porque cuando entendemos lo que es la palabra gloria, nuestros diccionarios griegos y hebreos hablan acerca de la abundancia, de la riqueza del tesoro, entonces honor, dignidad, esplendor, brillo, majestad de Jehová. Y cuando hablamos de la historia de su gloria, vamos a ver lo que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, va a hablar acerca de la historia del resplandor, de la majestad, de cómo Dios desea ser glorificado incluso. Y algunos ejemplos, Salmos 19, 1 al 4. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y entonces dice, no hay lenguaje, no hay voz, pero los cielos declaran la riqueza de Dios, la majestad, la honra de Dios. Los cielos declaran la gloria de Dios. Y también el Salmo 8 va a decir, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra.
has puesto tu gloria sobre los cielos. Y va a seguir hablando de que cuán grande es tu nombre. Podemos decir que tu nombre es tan grande y tan glorioso solamente al ver la creación. Y algo que a mí me llama la atención, cuando uso estos ejemplos, les digo, cuando hablamos de algo lindo, algo glorioso, podríamos pensar cualquier parte del cuerpo, pero vamos a enfocarnos solamente en un ojo, les digo. Un ojo, mira todo su diseño que tiene. Con el ojo podemos ver, no existen máquinas que sean mejores que los ojos. La cámara de video en la cual ustedes están viéndome tiene una buena calidad, pero ni siquiera se compara con la calidad que Dios puso en nuestros ojos. Y cuando pensamos en algo glorioso podemos decir, wow, simplemente la creación, un ojo humano, es creación de Dios. Y pensamos que en un ojo azul, ves ahí con sus pestañas, es algo lindo, algo hermoso. Y podríamos poner otros ejemplos de un simple órgano como es el ojo, el de un perro. Los perros tienen sus ojos diferentes, pero ¿qué tal este? Y cuando pensamos que, yo no estoy seguro si eso es algo hermoso o no, déjame decirte algo, es creación de Dios. No se compara al otro ojo hermoso, bonito, azul, sino que este ojo es un poquito diferente, pero también está diseñado para algo específico. ¿Y qué tal otro? El ojo de un búho, una lechuza. Y así podríamos ir mirando al ojo humano, y este muchacho brasileño tiene unos ojos color café, y qué tal esta chica de la India, y podríamos decir, es un instrumento diseñado para lo mismo, pero es diferente también. Y cuando pensamos o empezamos a definir qué es lo que es bonito, qué es lo que no es bonito, tenemos que entender que aún dentro de toda la creación de Dios existe la diversidad. Y así como un ojo es de diferente color, textura o quizá forma, Dios lo diseñó y declara la gloria de Dios. Y tenemos que aprender a ver la gloria de Dios en su creación. No importa si es algo que te gusta o es preferente para ti, sino que la gloria de Dios está en toda su creación. Y me encanta porque es diferente, es variada. Dios no hizo a personas en una máquina, todos igual, todos de la misma forma. Dios tomó el tiempo para hacernos a cada uno. Como lo dice el Salmo 139, Dios, yo te alabaré porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Y entonces, Romanos capítulo 1, dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces, ¿cuál es la idea principal aquí? La idea principal es que Dios, mira en esto, Dios revela su gloria a las naciones a través de la creación, a través de nosotros mismos. Dios está hablando al mundo en general, porque lo que Dios está esperando es recibir gloria de toda la creación. Y el ejemplo está aquí, es que Dios nos muestra quién es, para que al mismo tiempo, al verlo, podamos nosotros reflejar y darle gloria a Él. Ahora Dios quiere recibir gloria de toda la creación, de todas las naciones. Por eso se llama la historia de su gloria. Por eso es importante entender que toda la Biblia es mucho más que algunos versos para hacer mi día algo mejor. Yo no sé cuántos de ustedes abren la Biblia y esperan buscar el pan diario. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Pero no están buscando, ¿cuáles son las maldiciones o los castigos para mi vida el día de hoy? Claro, porque a veces queremos ver la Biblia como solamente lo bueno para mí. Pero no, la Biblia es todo el consejo de Dios. Por ejemplo, algunos piensan que la Biblia es como este árbol. Solamente este árbol favorito o solamente se enfocan en un libro, en una serie de libros, de cartas y dejan de lado toda la Biblia. Pero la Biblia, más que solo un árbol, es como un conjunto de cosas. Todo el consejo de Dios está en la palabra. Y si pudiéramos hablar de qué es lo que Dios nos quiere decir en toda la Biblia, tendríamos que invertir mejor tiempo al saber que la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis,
toda habla de la gloria de Dios. Toda habla de Jesucristo. Toda va a hablar de su propósito aquí en Génesis y cómo se ve completo en Apocalipsis. Por eso esta primera perspectiva, que es la bíblica, es importante. Ahora yo te dije, tengo que saltar en algunos ejemplos, pero déjame aterrizar un par de ejemplos para ti. Ella es mi hija Elizabeth. Ella ahora es un poco más grande, pero ella es mi hija favorita. Tengo 3 hijos. Es mi hija favorita y te voy a decir por qué. Ella es mi hija favorita porque se parece a mi mamá. Mi mamá cuando tenía su edad tiene rasgos muy parecidos. Elizabeth es completamente bilingüe, habla inglés y habla español, completamente inteligente. ¿Sabes? De los 3, ella es la que más rápido aprendió a caminar, a hablar, y ella es un genio. Por eso ella es mi hija favorita. Ahora, él es Santiago, él es mi hijo de en medio. Ahora Santiago es apasionado por los deportes, le gusta ganar, se enoja cuando pierde, llora cuando pierde, pero me encanta ver lo apasionado que es. Él no es como Elizabeth. Él es mi hijo favorito. Realmente, Santiago, por ver su pasión a los deportes, por ver su pasión a la vida, me gusta como es él. Él es mi hijo favorito realmente. Pero aquí está Sofía. Sofía es la menor de mis hijos. Y Sofía, ¿sabes? Tiene un carácter dulce. Ella llora tanto cuando yo no estoy. Ella cuando estoy sentado viene y me abraza y me dice, necesito que me abraces. Y ella es la más pegada a mí, ¿sabes? Por eso es que Sofía es mi hija favorita. Ahora, cuando me escuchan decir esto, dicen, no, o este hombre o está loco o no entiende lo que es ser un hijo favorito. No puedes tener 3 hijos favoritos. Pero déjame decirte que sí es posible. ¿Sabes por qué yo tengo cada uno de mis hijos como favorito? Porque yo he aprendido que mis hijos tienen el 50% de mi ADN y el 50% de mi esposa, que no es mi mujer favorita, es mi única esposa. Pero yo he aprendido a ver que cada uno de ellos son tan diferentes, cada uno de ellos tiene su propio valor, además de tener nuestro ADN, por lo cual puedo apreciar características de cada uno de ellos, y cuando yo los veo, yo veo a mi esposa y me veo a mí reflejado en ellos. ¿Y sabes por qué lo puedo decir que es posible tener a diferentes hijos favoritos? Porque lo aprendí de Dios. Porque mucha gente va pensando que yo, mi color de piel, yo, mi acento, yo quizás no soy el favorito de Dios. Pero déjame decirte que la Biblia toda habla de que Dios valora y se deleita en todas las culturas de la humanidad. Me gusta este dibujo, porque Dios ama y se deleita, no importa los rasgos que tengamos. Como viste el ojo azul, aquel bonito, Dios se deleita en ese ojo hermoso, pero también Dios se deleita en un ojo que los años lo han desgastado y que quizá ya no puede ver, esa ancianita que ya quizás sus ojos desgastados. ¿Sabes? Dios se deleita en esa mujer como en esta otra persona. Y Dios los ve favoritos. Cuando hablamos de culturas, Dios está buscando que todas las culturas le alaben a Él. No tenemos que ser iguales. Cada cultura trae lo bueno de su cultura para ofrecer a Dios. Así que ve eso en Apocalipsis 21. Dice que las naciones, las culturas, los grupos étnicos que hubieran sido salvos andarán a la luz de ella, de esa gran ciudad. Los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella, llevarán la gloria y la honra de las naciones a Dios. ¿Sabes? Dios se deleita y Dios quiere adoración en inglés, en español, en náhuatl, en zapoteco, en portugués, en suajili. Dios quiere que cada uno de ellos traigan lo mejor a la adoración. Ahora, cuando hablamos de algunos autores, por ejemplo, John Piper dice lo siguiente: la obra misionera no es la meta final de la iglesia. No es que, mandemos misioneros o tengamos una iglesia aquí. No es la obra final.
La obra final es la adoración. Las misiones existen, él dice, porque la adoración no existe. Y déjame resumirlo de forma muy breve. Las misiones, el mandar misioneros o tener una iglesia local no es el punto final. Porque sabes, en algún momento el hacer misiones no va a existir más. El tener una iglesia local no va a existir más. Lo que va a existir por toda la eternidad es la adoración a Dios. ¿Te acuerdas lo que acabamos de leer en Apocalipsis? Pero entonces, cuando Dios quiere que todas las culturas, lenguas y pueblos traigan lo mejor en adoración, nos damos cuenta que muchas de esas culturas todavía no van a traer lo mejor. Todavía no están inscritos en el nombre, en el libro de la vida. Por eso es que las misiones existen, porque la adoración todavía no está completada. Todavía hay pueblos que no están sus nombres escritos en el libro de la vida. Así que por eso es que existen las misiones. Pero déjame ir más rápido, porque en la lección 3 vamos a hablar de venga tu reino. El reino de Dios viniendo, el reino de Dios operando en la tierra, Jesús haciendo milagros, no solamente hablando el evangelio, sino mostrándolo. También para la lección 4 vamos a ver cómo Jesús mismo está ahí con sus discípulos y les manda acerca de ir y anunciar a las naciones. El mandato de ir a todas las naciones a hacer discípulos. Y el evangelio del reino, dice, será predicado a todas las naciones para testimonio a ellas. Jesús, una vez que está ya completando todo su ministerio y a punto de subir al cielo, les repite, vayan a las naciones a ser discípulos. Entonces, lo hago muy rápido porque es algo que tú ya sabes, pero en perspectivas profundizamos cómo Jesús mismo está atacando a los fariseos y a la gente que había puesto cadenas al evangelio. Por eso la lección 5 me encanta, porque habla de Dios mandando a hacer discípulos en cada etnia, pero también Dios desatando el evangelio. En el libro de Hechos, cuando algunos judaizantes, ¿te acuerdas? Los seguidores de Jesús de trasfondo judío, les decían a los gentiles, si tú quieres ser verdaderamente un judío, o mejor dicho, pueblo de Dios, no solamente tienes que aceptar a Cristo, sino que también te tienes que hacer judío. Tienes que circuncidarte, tienes que obedecer la ley. Y entonces el Espíritu Santo utiliza a Pablo, a Bernabé, para decir, no es necesario. Y en Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, se dan cuenta de que no es necesario que los gentiles se vuelvan judíos para poder ser salvos. Dicen, no les impongan más que algunas cosas para observar. Pero es importante ver cómo el evangelio se desató. No se tenían que estar obedeciendo a alguna religión o lo demás. Y ahí es donde terminamos la perspectiva bíblica. Ahora, no te decepciones, yo estoy yendo muy rápido. La perspectiva bíblica te va a ayudar a ver la Biblia de forma diferente. Ahora, déjame ir a la perspectiva histórica, que son 4 lecciones. Y rápidamente te voy a contar que nosotros hablamos, alguien por ahí dijo que la historia es como el guante sobre la mano de Dios. Algunos van pensando que la historia solamente son acontecimientos que suceden y han dejado a Dios a un lado. Por ejemplo, ahora con la pandemia del COVID-19, algunos están pensando que Dios no está en esto. ¿Sabes qué? Entendemos que la historia solamente es el guante, lo que se ve pero lo que está detrás es la mano de Dios tejiendo la historia. Por eso hablamos de que hay un hilo de oro que cose juntos todos los eventos de la historia. Tú y yo podemos estudiar el Antiguo Testamento y ver cómo Dios estaba tejiendo su historia. Y lo vemos en los Evangelios, y lo vemos en Hechos y en las epístolas. ¿Por qué no Dios hoy en el 2020 sigue tejiendo su historia? Tenemos que aprender a verlo. Y por eso decimos que estudiamos la historia de la iglesia
no para saber qué pasó, sino para saber quién es Dios, lo que ha hecho y quiénes somos nosotros y qué es lo que tenemos que hacer. Así que hay 4 lecciones en la sección histórica. En las 6 hablamos de la expansión del movimiento cristiano mundial. ¿Cómo es que aquellos primeros pueblos de Dios, Israel, estuvieron haciendo o cumpliendo el plan de Dios? Y luego cómo después la iglesia, a través de la obra de Jesucristo y el Espíritu Santo, hemos estado completando el plan de Dios desde Génesis. ¿Te acuerdas? Capítulo 12. Así que hablamos del gran panorama de la historia que cubre 4,000 años. Vamos a hablar también de cómo el Evangelio se expande en el occidente, los diferentes mecanismos, la ida voluntaria o la involuntaria. Vas a entender estos términos. Vamos a hablar de líderes, estrategias y movimientos, y vamos a hablar de modalidades y sodalidades. Todos estos son términos que quizá no se han escuchado antes, pero son términos teológicos, misionológicos también. Así que una vez que te familiarices con esto y en tu iglesia o en tu ministerio quieran tener un buen ministerio a las misiones, esta terminología te va a ser de mucha ayuda, ¿ok? Pero no tengo tiempo ahora para poder hablar de ella, pero hablamos de los 5 grandes siglos de la historia misionera después de Cristo. Los primeros movimientos después de la iglesia ahí en Hechos, ¿qué es lo que sucedió después? Ya hablamos de los romanos, hablamos de los bárbaros, hablamos de los vikingos, los musulmanes y después hasta el fin de la tierra, desde el año 1600 a nuestro día de hoy. Hablamos cómo Dios ha estado usando incluso a los vikingos para poder llevar el evangelio a los rincones de la tierra. En fin, para la lección 7 hablamos de la historia de la misión y ahí entonces hablamos de fechas, líderes, movimientos estudiantiles, 4 etapas de la actividad misionera, tensiones de las transiciones, la interacción de los eventos seculares y cristianos, y hablamos de la escala E y la escala P, que son otra vez buenos términos para entender. Pero para que tengas una idea, esta gráfica nos ayuda a entender que antes de Cristo o antes del Nuevo Testamento, Dios estuvo trabajando en estos bloques. Y hablamos de algunas cosas importantes en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos algunas más. Vemos a los vikingos, vemos a los romanos, vemos a los bárbaros. Pero también es importante entender que los últimos 200 años de historia, del año 2000 a 1800, ha habido diferentes movimientos misioneros. Y uno era hacia las costas. Los misioneros de Europa salían a África y Asia a predicar el evangelio y llegaban a las costas y pensaban que ellos ya habían predicado el evangelio a todo el país. Pero después hubo otra etapa que hablaba de que no solamente las costas, sino que la gente en el interior también necesita escuchar el evangelio. Y después la última etapa habla de los grupos étnicos no alcanzados. Pero lo importante de estas 3 etapas es que en estos medios, si te das cuenta, siempre hubo conflicto. Conflicto de que no, ya terminamos. Y algunos decían, no hemos terminado. Sí, no, pero es que ya el evangelio ya está en México. Ya terminamos. Y mucha gente en México dice, no, es que no todos han escuchado el evangelio. Y siempre ha habido un conflicto ahí en la iglesia. Y es bueno analizarlo para poder aprender de él. Ahora, por otro lado, también hablamos de los pioneros del movimiento cristiano mundial, lección 8. El compromiso y el fervor de personas, de hombres como tú y como yo. El compromiso y el fervor, la movilización, el estado actual del mundo en términos de evangelización y también las mujeres en la misión, la comunidad morava como un ejemplo a seguir. Ahora, si tú ya has escuchado algo de los moravos, es importante entender que era esta comunidad que lo único que querían hacer era servir a Dios anunciando el evangelio en otros lados. Algo que me impacta de los moravos es que ellos se subían a los barcos y en vez de llevar maletas, todas sus pertenencias las colocaban en un ataúd de madera. Y ellos entendían que ellos se iban a esas tierras extranjeras
y la única forma en regresar era en ese ataúd. Qué interesante lo que decían los moravos, zapateros, herreros, pero todos ellos involucrados en las misiones. Ellos oraban horas y horas para que el evangelio llegara a todas las naciones. Este hombre, el conde Ludwig von Zinzendorf, decía lo siguiente: tengo una pasión y es Él, solo Él. Hablando de Cristo, hablando de su ministerio en el evangelio. Y vamos, por supuesto, a hablar de mujeres importantes en la misión, y leer estas biografías lo único que hace es animarnos a pensar que estos eran hombres y mujeres comunes y corrientes, como tú y como yo. Después hablamos también un poco de cómo es la tarea ahora en Latinoamérica. Sabes que Latinoamérica se ha considerado a sí misma por muchos años como el campo misionero. Pero ya hace unos años atrás, 40 años atrás, hubo una organización de toda Latinoamérica y de España diciendo: no, ya no somos un campo misionero, ahora somos una fuerza misionera. Ya no solamente necesitamos, ya estamos para dar. Y así que podremos estar analizando algunos movimientos misioneros latinoamericanos. Pero déjame hablarte de la lección 9. La lección 9 es una de mis favoritas y habla de la tarea restante. Perdóname, sé que estoy hablando muy rápido y hay mucho material, pero acuérdate, quiero darte un pantallazo. La lección 9 habla de lo siguiente: Mateo 24:14, el Señor Jesucristo, ahí en el monte, estando viendo toda Jerusalén, los discípulos le dijeron: Señor, ¿cuándo será el fin del mundo y qué señales habrá de él? Y él le contesta esto: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Quizá tú eres como yo. Yo crecí en el mundo evangélico sabiendo que el Señor Jesús podría venir hoy. Y se nos decía: puede ser hoy, puede ser esta noche, puede ser. Entonces hay que vivir alerta. Pero cuando entendí Mateo 24:14, me di cuenta de que quizá el Señor no viene hoy. Y no porque no quiero que Él venga, simplemente porque Él puso una de las señales. Y una de las señales para que el fin suceda es que el evangelio del reino se haya predicado en todo el mundo. Ahora la lección 9 lo que va a hacer es dejarnos ver cuánto hemos hecho ya de ese evangelio en todo el mundo y cuánto no. Por ejemplo, tratamos en esta lección de definir qué es una nación. Será predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Pero es importante entender qué es una nación, porque esta es la nación de Nigeria. Ahora, Nigeria no se consolidó nación hasta 1946 aproximadamente. O sea que cuando Jesús está diciendo el evangelio será predicado en todas las naciones, no está hablando de Nigeria como una nación, porque Nigeria no existía. No existía México, no existía Colombia, no existía Brasil, sino que cuando hablamos a veces de predicar el evangelio a una nación, a veces se entiende como esto, como si a unos hot cakes les pusieras miel maple encima. Porque a veces decimos Bolivia para Cristo, o decimos Cuba para Cristo, o decimos México para Cristo, como si fuera tan fácil solamente poner el evangelio en todo un país. En esta lección entendemos que no es así. Entendemos que estas son las naciones de Nigeria. No solamente las fronteras geográficas de un país, sino que los componentes de un país. Y entonces se parece más como a un waffle. En vez de un pancake, un waffle donde cada uno de los cuadritos tiene que ser lleno con el evangelio. Entonces, ¿cómo lo logramos? Bueno, Cameron Townsend, el fundador del ministerio de Wycliffe, era un misionero americano que llevaba Biblias a Guatemala, porque él quería evangelizar al pueblo guatemalteco, y él llevaba Biblias en español. Pero los
las personas ahí en Guatemala le decían, no, pero es que yo no hablo español. Es que en Guatemala no se habla todo español. Tenemos diferentes dialectos. Y entonces él se dio cuenta de que, wow, no solamente es llevar la Biblia en un idioma general, sino en el idioma del corazón. Cameron Townsend entendió que existen barreras de idioma. ¿Sabes? Aquí en Estados Unidos yo hablo inglés, pero mi inglés es prácticamente funcional. Quiere decir, sobrevivo con el inglés que tengo. Pero cuando trato de hablar de mi corazón, mis emociones, tengo que usar español, porque esa es mi lengua materna. Entonces Cameron Townsend entendió que la gente tiene un corazón, un idioma del corazón. Pero también existe otro hombre que se llama Donald McGavran. Donald McGavran fue un hijo de misioneros que creció en la India. Y él entendió que sí hay barreras de lenguaje, pero también existen barreras de prejuicio social, barreras de aceptación. Porque en India se dio cuenta que las clases son muy marcadas. Entonces, mezclando las dos barreras de entendimiento y de aceptación, es lo que tenemos hoy como una etnia. Una etnia es un grupo de personas que está dividido o en una separación de otras por su idioma o por su aceptación. Por ejemplo, India es uno de los países étnicamente más complejos. Tú puedes ver este mapa ahí en Joshua Project y cada uno de los círculos es una etnia que está dividida por idioma y que está dividida por sus clases, sus castas. Así que 436 lenguajes, sistema de castas y todas las religiones mayores. India produce 2.145 distintos grupos de personas, según el Joshua Project. Entonces, cuando hablamos de India para Cristo, no es tan fácil, sino que tenemos que hablar de cada grupo étnico de India para Cristo. Pero también hablamos de que hoy existen, para el 2010, se estimaba que existen 1,000 iglesias por cada grupo étnico no alcanzado. Cuando hablamos de grupos étnicos no alcanzados, hablamos de estos grupos rojos donde el evangelio no está ahí. O no hay cristianos, o no hay iglesias, o no tienen Biblias. Es un grupo étnico que todavía el evangelio no ha recibido. Entonces, cuando hablamos de grupos étnicos no alcanzados, se habla de que en el 2010 existían 1,000 iglesias por cada grupo étnico no alcanzado. Y eso es triste, porque si te acuerdas, hablamos de Mateo 24:14, el fin vendrá cuando cada nación o grupo étnico haya recibido el evangelio. Y hoy en día sabemos que existen un montón de grupos étnicos que todavía no han recibido el evangelio. Por lo cual decimos, el Señor puede venir hoy porque es soberano. Pero si realmente queremos buscar bien las señales, todavía tenemos mucha tarea que hacer. Y es llevar el evangelio a esos lugares donde el evangelio no existe todavía. Porque no hay otra forma, solamente es a través de Cristo. Así que te damos un montón de estadísticas, te damos un montón de números, pero solamente para que entiendas que la tarea de llevar el evangelio a cada grupo étnico es posible y que necesitamos todos enfocarnos en eso. Yo no conozco tu iglesia, yo no te conozco y yo no conozco tu iglesia, pero lo que sí sé por mi experiencia personal y mi experiencia ministerial es que muchas iglesias cristianas amamos a Dios, amamos su palabra, la estudiamos, la queremos comprender, pero no la obedecemos. No la obedecemos simplemente por no llevar el evangelio a todas las naciones. Y eso es triste, porque hay 7 iglesias, 10 iglesias por cada grupo étnico no alcanzado. ¿Te imaginas si todas las iglesias nos volcáramos a llevar el evangelio a todos esos lugares? Ya habríamos terminado muy rápido. Así que hablamos de los misioneros y
y hablamos de los cristianos practicantes que puede llegar a haber cerca del año 2025. Así que hablamos de la misión regular, la misión pionera, bloque de pueblos, etnias, pueblos UNIMAX, etcétera, más y más definiciones, etnias no alcanzadas, etnias alcanzadas, el desbalance de la fuerza misionera. Se estima que de 10 misioneros, 9 están en América Latina o lugares donde ya tenemos suficientes iglesias. Entonces, solamente un misionero de cada 10 va a lugares donde no hay iglesias. Y eso es un desbalance de la fuerza misionera. Hablamos del ministerio en lengua materna, traducción de Biblia, ir a ministerios urbanos y lo demás. Pero déjame terminar rápido con la perspectiva cultural. Para aquí voy a tomar solo 2 minutos. Pero la perspectiva cultural es muy parecido a esto. Tenemos que entender que el evangelio no es tan fácil de llevar y no es tan fácil de dar, porque cada cultura tiene su cosmovisión. Y lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el mensaje, los mensajeros y los movimientos propios. ¿Cómo lo explico? Mira, no se trata tanto de qué es lo que decimos, sino qué es lo que la persona que me escucha está entendiendo. El factor más importante en comunicación no es lo que estamos diciendo, sino qué es lo que están escuchando los demás. Y para eso tenemos que estudiar culturas, para eso tenemos que entender qué es lo que piensan acerca de Dios, qué es lo que piensan acerca del cristianismo. Por ejemplo, la historia nos enseña que los musulmanes son enemigos naturales de los cristianos. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que algunos, yo no sé si quiero llamarles cristianos, pero eran personas que hablaban de Cristo. Llegaron a matar a miles de personas utilizando una cruz como una señal. Sí, el tiempo de las cruzadas. Entonces, cuando un musulmán escucha a un cristiano, puede pensar en todas aquellas batallas. Sí, como a ti y a mí nos pasa. Escuchamos la palabra musulmán y a veces pensamos en terrorista. Pero hasta que conoces a un musulmán o conoces su familia y lo demás, entiendes que no es nada de eso. Cuando predicamos el Evangelio, no es tan fácil como recitar Juan 3:16. Porque no toda la gente sabe que es Dios. No toda la gente sabe que es un pastor. No toda la gente, imagínate a alguien que creció en la jungla, no hay ovejas. Y cuando tú le dices, bueno, es que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, no entiende nada. Por eso que cuando hablamos de cultura, tenemos que entender qué es lo que saben, qué es lo que creen. Y hay muchas cosas culturales que nos van a dar risa. Por ejemplo, todo esto. Solamente en China, solamente en India hay un templo para ratas, ¿verdad? Solamente en Tailandia puedes ver a un niño con una boa dándose un baño juntos. Solamente en Texas ves que los servicios de lavado de autos se usan para lavar a las vacas. Todo este tipo de cosas es importante entender para poder hacer que la persona entienda el Evangelio y no solamente de que yo explique qué es el Evangelio, sino que la persona entienda qué es. Y eso lo vemos en la perspectiva cultural. Por eso Pablo decía, todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Cómo irán? Habla de un modelo de niveles múltiples, cómo comunicar el Evangelio transculturalmente, la cosmovisión o el sistema de pensamiento como una historia, y la historia bíblica, el cambio de cosmovisión y conversión, estrategias orales para discipular a aprendices orales. Así que te hablamos de qué es cultura, qué es lo que se hace, pero realmente no solo lo que se hace, sino los valores, las creencias y entonces lo que es la llamada cosmovisión. Después hablamos de edificar puentes de amor. Hablamos de la encarnación como modelo, estar ahí, ver que las personas no solamente escuchen de Dios, sino que vean a Dios. Hablamos de identidad, de roles, relaciones biculturales, cómo los misioneros pueden hacer un mejor papel,
la identidad con integridad, no mentir, etcétera, etcétera. Y por último, hablamos de la estratégica. Vamos a hablar de cómo hacer desarrollo comunitario cristiano, cómo todo lo que ya sabemos de la Biblia y de la historia y lo que es necesario, ahora cómo aplicarlo. Vamos a hablar de de la pobreza, qué es el desarrollo transformacional. Vamos a hablar de la esperanza centrada de forma integral. No solamente te doy el Evangelio, sino también te doy la comida que necesitas. Hablamos qué es primero, la ayuda o el Evangelio. Y decimos, pues lo que es primero es lo que sea más importante en el momento. No puedes predicar el Evangelio cuando la panza está vacía. Entonces tratamos de analizar todos esos retos y todas esas necesidades para honrar a Dios más allá de nuestra propia cultura. Hablamos de qué es la pobreza, hablamos de cómo desarrollar la ayuda, damos ayuda, por cuánto tiempo, hablamos de la pobreza como falta de contactos, falta de desarrollo, en fin. Hablamos de la urbanización. Se estima que para el 2050 el 70% de la población mundial va a vivir en una ciudad. Y cómo enfrentar esos ministerios. Después vamos a hablar lección 13 y lección 14 de plantación de iglesias. Vamos a hablar de cuáles son las estrategias necesarias, cómo es una iglesia pionera, cómo es iniciar una iglesia pionera. Y alguien decía, ¿cuál es el fruto de un árbol? Y mucha gente dice, bueno, el fruto de un árbol es una manzana. O el fruto de un manzano es una manzana. Pero no es una manzana. El fruto de un manzano son más árboles manzanos. Porque cada manzana tiene 4 árboles potenciales en su interior. Cada semilla es un árbol. Y hablamos de eso, de que la iglesia no solamente tiene que tener discípulos o personas, sino más iglesias que estén atendiendo a más discípulos. Y por eso queremos que la iglesia entienda cómo apoyar un movimiento de plantación o cómo ser una iglesia de plantación. Y hablamos de esto. Tiene que haber suficientes iglesias, cada una que cubra la necesidad específica de una comunidad. Así que bueno, después de todo esto, les enseñamos cómo es importante que canten sus propias alabanzas, que vistan de la forma apropiada para ellos, cómo debe ser su liderazgo, cómo deben tomar decisiones. Y después terminamos en la lección 15, Discipulado Cristiano Mundial. Y lo que vamos a hacer es darte algunas prácticas, cómo ser un cristiano con una mentalidad mundial. Y te vamos a hablar de unas disciplinas, de un estilo de vida. Déjame mencionarte 4 nada más. Por ejemplo, el ir. No todos somos llamados a ir al campo misionero, pero sí entendemos que Dios llama a algunos para ir al campo misionero. El campo misionero lejos de nuestra ciudad, porque nuestra ciudad, nuestra Jerusalén, es un campo misionero. Pero algunos son llamados a ir a Samaria o hasta los últimos de la tierra. Y tenemos que entender que esa es una de las 4 prácticas específicas. Es alguien que va a ir y es el luchador en la primera línea. Misioneros de este tipo. También la práctica de enviar. No solamente que alguien vaya, sino de alguien que está sosteniendo la cuerda. Este es el que fue y esta es la iglesia. Apoyando en oración, apoyando en dinero, apoyando en apoyo. Todas las formas necesarias de apoyo. También hablamos de la práctica de recibir. Hoy en día la gente se está moviendo de lugar a lugar. Por todos lados está la gente. Así que la práctica de recibir al extranjero también es importante. La práctica de movilizar, y esto habla de un liderazgo clave, de un liderazgo específico, capaz de hablar a un grupo de gente, movilizarles, inspirarles pasión, y entonces vayan a cumplir la obra. ¡Wow! Eso es perspectivas y mucho más. Perspectivas, te vuelvo a repetir, es un curso, pero es más que un curso. Completamente te va a dar otra visión, completamente te va a ayudar a entender qué es lo que hay que hacer y cómo tienes que vivir tu vida.
Además te va a dar una comprensión más amplia en la historia, en la Biblia. La Biblia la vas a empezar a leer de otra forma. La historia vas a entender mucho que lo que tú tienes que hacer hoy es mucho de lo que hicieron antes, pero también tienes un rol específico. Tú y yo estamos haciendo la historia de hoy y tenemos un rol. Y también vamos a estar viendo cómo culturalmente, estratégicamente aplicar todo esto. Con esto termino diciéndote, Perspectivas es una oportunidad única. Y ahora que se está ofreciendo en línea, mucho mejor. Sabes, yo estoy aquí en Texas dándote este mensaje, pero hoy tú vas a poder escuchar, inscribirte en un curso que realmente te va a cambiar, te va a transformar y te va a dar un propósito. Créeme, después de Perspectivas, tu vida no va a volver a ser igual, créeme. Así que te dejo, estamos para servirte, busca más información y estamos para ayudarte en lo que sea necesario, ¿ok? Un saludo y un abrazo a todos. Dios les bendiga. Hola, me llamo Christine Robles y soy la coordinadora de Perspectivas Región Norte 2020. Quiero invitarle a cada uno de ustedes a inscribirse en el curso de Perspectivas, el cual nos enseña acerca del corazón de Dios por todas las naciones y cómo cada uno de nosotros, como creyentes, podemos vivir de una manera más estratégica para que Cristo sea conocido y adorado por personas de todas las etnias. Les platico un poco sobre la logística del curso. Comenzaremos el 18 de agosto y terminaremos el 1 de diciembre. Serán todos los martes durante 15 semanas en un horario de 8 a 10:15 p.m. horario Ciudad México. El costo del curso es de $2,750. Eso cubre los libros de texto, que son 3, y los otros gastos del curso. Sí tenemos algunas becas disponibles de $1,000. Esas becas pues son para personas que tienen la necesidad económica de solicitar beca y son disponibles para los de ustedes que se inscriben durante la conferencia Hechos 1:8. Les doy los datos importantes. Nos pueden escribir a perspectivasjuarez@gmail.com o nos pueden buscar en Facebook en Perspectivas Juárez o Perspectivas Chihuahua. Les animo a que se inscriban. Esto no es únicamente para personas de la región norte, es para personas en todo el país de México. Inscríbense pronto para que podamos asegurar que les lleguen los libros de texto a tiempo. Recuerden, iniciamos el 18 de agosto y tienen hasta 2 semanas antes del 18 de agosto para inscribirse. Les animo a que se inscriban. Dios les bendiga. Perspectivas 2020, versión online, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Durante 15 semanas, 15 instructores de diferentes partes del mundo compartirán sobre 4 perspectivas pilares del propósito global de Dios para nuestro tiempo. Bíblica. Descubre el propósito incambiable de Dios que se despliega desde Génesis hasta Apocalipsis. Nunca volverás a leer la Biblia de la misma manera. Histórica. Conoce cómo Dios ha usado eventos y personas clave a lo largo de la historia para extender su reino. Cultural. ¿Cómo debe parecer la iglesia en otras culturas? Ve cómo el evangelio es extendido, recibido y vivido por personas con diferentes cosmovisiones. Estratégica. Descubre los papeles vitales que puedes jugar en el propósito global de Dios. Aprende a usar tus dones, habilidades y pasiones para la gloria de Dios. En estos tiempos divinos, hombres y mujeres claves y aún generaciones enteras han arriesgado todo porque han visto el cumplimiento de la promesa de Dios y han avanzado para verla realizada en su propio tiempo. Atrévete a conocer el propósito global de Dios. Para más información, contáctanos. Hay un cupo limitado.